Nuestro pasaje hoy está en Gálatas 3, del 10 al 12. Yo me equivoqué y le mencioné a Juan que era del 10 al 13, pero realmente es hasta el 12. Gálatas 3, del 10 al 12, hermanos. Es nuestro pasaje central hoy. Pero es bueno leerlo desde el 6. Veamos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, este es nuestro pasaje central, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Oremos. Señor, estoy muy consciente que este día es para tu gloria, mi Señor. Por eso queremos declarar nuestra dependencia de ti. Queremos que tú intervengas en nuestras vidas, mi Señor, que tú puedas ayudarnos, tanto a mí como a mis hermanos, a estar concentrados, mi Señor. Creo que este es uno de los temas que sostiene la iglesia, mi Señor, que es la justificación solo por la fe y no por las obras. Por eso habla. Mis hermanos no necesitan escuchar a ningún hombre, necesitan escuchar tu palabra. Ayúdame a ser fiel a tu escritura y toma control de este momento, mi Señor. Te pido tu asistencia en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermano, como saben la mayoría, yo estaba dando una serie del libro de Gálatas. Esta serie fue interrumpida porque tuve que dar la clase de premembresía, ¿cierto? El último sermón que damos en Gálatas 3:9. Ese fue el último pasaje que dimos. Gálatas de 3 al 6 hasta 3:9. Hoy vamos a continuar con el 3:10 hasta el 12. Y como ya pasó mucho tiempo desde que le di esta serie, es bueno, o estoy obligado a darle un resumen, hermano, de lo que ya vimos en los 3 primeros capítulos anteriores. Decirle que Gálatas es un libro que trata acerca de la justificación por la fe y no por las obras de la ley. Ese es el tema principal, ¿cierto? Gálatas es un libro muy parecido al de Romanos, es más corto, ustedes ya saben que es más corto, tiene menos capítulos, pero la diferencia que hay de Romanos es una diferencia notable y está muy marcada, y es que Pablo utiliza un tono como de molestia. Pablo está decepcionado de sus oyentes, de sus lectores. ¿Por qué? Porque él escribe cosas como que está sorprendido de que ellos se hayan apartado del evangelio verdadero. Pablo incluso le dice que quién los embrujó o quién nos hechizó para seguir otro evangelio cuando ya Cristo había sido claramente presentado a ellos. Pablo utiliza palabras como insensatos y necios, que estas son palabras que son fuertes para los lectores. Entonces, de aquí, de todas estas cosas que le acabo de decir, se puede desprender por qué Pablo escribió el libro de Gálatas. Primero tenemos que entender que Pablo y Bernabé fueron designados por la iglesia para que fueran los líderes de la iglesia gentil. Hay algo básico, pero es importante recalcar que hay dos grupos. Unos son los judíos y unos son los gentiles. Espero que la mayoría sepan lo que es eso, pero igual voy a repasarlo. Miren, los judíos son los israelitas. Ellos se autodenominaban hijos de Abraham, ¿cierto? De hecho eran hijos de Abraham porque venían de esa descendencia, de los hijos de Abraham. Y está el otro grupo que eran los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Bueno, los que no pertenecían al pueblo judío. Eran los extranjeros. Los judíos, hermanos, llamaban pecadores a todos los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles estábamos fuera de lo que era la religión.
En cambio, los judíos tenían mucha ventaja. ¿Cuál era la ventaja que tenían ellos? Bueno, que a través de ellos vino la promulgación de la ley, a través de ellos vinieron los patriarcas, a través de ellos vinieron los pactos, las promesas, y a través de ellos vino Jesucristo, ¿cierto? Entonces los judíos tenían mucha ventaja en cuanto al pueblo extranjero o al pueblo gentil. Hay que hacernos una pregunta: ¿realmente Dios quiso escoger solamente un pueblo para salvación? ¿Solamente se tenía que ser judío e hijo de Abraham para la salvación? Y la respuesta obvia es no. ¿Pero en qué fallaron el pueblo judío? Bueno, Pablo dice que ellos iban tras una justicia que era por la ley y no por la fe. Ellos fallaron en eso. Iban tras una justicia que era por la ley y no por la fe. Hermanos, ellos no pudieron descifrar que había un mensaje universal que unía tanto a judíos como a gentiles. Y ese mensaje universal era la fe en Jesucristo. Cuando los judíos empiezan a ver, y esto los mismos apóstoles se sorprendieron, cuando ellos vieron a gentiles que se les dio el don del arrepentimiento, el don del Espíritu Santo. Hasta los mismos apóstoles que eran judíos se sorprendieron. ¿Cómo es posible que gentiles Dios le dé el don del arrepentimiento y de la salvación? Pedro fue uno que quedó sorprendido cuando el Espíritu Santo le dice que vaya a Cornelio, ¿cierto? ¿Qué le dice Pedro? Señor, tú sabes cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Imagínense ustedes esto. Lo veían abominable. Pero hermanos, sí, ellos no descifraron que la justificación era por la fe y que había un mensaje universal que unía a estos dos pueblos. Unía al pueblo judío y unía al pueblo gentil. Efesios 2, 11 al 16 lo aclara bastante. Si quieren no lo busquen, pero José, ayúdame a leerlo, por favor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Repito, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sí, para darle un resumen de lo que acaba de leer José Luis, ¿qué se dice allí? Bueno, que Cristo fue el intermediario o el que unió estos dos grupos, tanto los gentiles como los judíos. Fue en Cristo que Él abolió la separación que nosotros teníamos como extranjeros. Recuerden lo que les dije, los judíos tenían esa ventaja de que ellos tenían la religión verdadera, por decirlo así. Y nosotros los extranjeros no teníamos nada que ver con las promesas, con los pactos, con los patriarcas, pero Cristo viene y se levanta y derrumba esa pared intermedia y ahora Dios hace un solo pueblo. Un solo pueblo que es conocido como los creyentes o la iglesia. Esto es bastante importante, hermano. Ustedes tienen que entender de que ahora no es el pueblo de Israel, es la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que resume ese pasaje que acaba de leer José Luis. ¿Es Israel el pueblo de Dios ahora? Pues la Biblia dice que no, que hay un solo pueblo y son los creyentes en Jesucristo, es la iglesia. Ya, el Evangelio de Cristo entonces era un mensaje universal tanto para judíos y gentiles, y era un mensaje que estaba trastornando el mundo. Lo dice el libro de Hechos, si no me equivoco. Entonces este mensaje impresionaba también a los judíos, y los hechos de la resurrección de Cristo, sus poderosos milagros que no se podía negar, hicieron que judíos creyeran en Cristo y se unieran a los seguidores del Nazareno.
Pero hermano, ellos, a pesar que estaban creyendo en Cristo, en sus corazones seguían manteniendo esa tradición judía. Ellos querían seguir siguiendo las ceremonias judías. En sus corazones eran legalistas judíos. Así que cuando llegaron las noticias de que los gentiles se estaban convirtiendo al cristianismo, y cuando le llegó la noticia a los judíos que están creyendo en Cristo que los gentiles se están convirtiendo en el cristianismo, pero sin la necesidad de ver los ritos de Moisés, ellos se molestaron, hermano. Ellos se levantaron y empezaron a ir a todas las iglesias gentiles con un ultimátum o con una sentencia diciéndole a todos los gentiles, eso lo vamos a ver, lo pueden ver en 1 Corintios 15:1, ellos dijeron que todos los gentiles que se conviertan en el cristianismo tienen que circuncidarse. Dicen que porque es necesario para la salvación. Juan, ¿lo puedes leer? 1 Corintios 15:1. 1 Corintios 15:1. Escuchen el ultimátum que tenían los judíos para los gentiles. Hermano, lo lees con voz fuerte. Bueno, seguro que es 1 Corintios 15. ¿Sí? Que dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. No, perdón. Hechos 15, hermano. 15:1. Sí. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Escuchen ese ultimátum que llevaban los judíos a los cristianos gentiles. Si no se circuncidan según el rito de Moisés, ¿qué sigue? No pueden ser salvos. O sea, ni siquiera tenían a Cristo. Hermano, o sea, ellos decían, somos judíos y creemos en Cristo. Y está bien, el Cristo es necesario para la salvación, pero tenemos que agregar algo. Tenemos que agregar el rito de Moisés e incluso la circuncisión. Este era el inicio de otra vez volver a caer en la religión judía. ¿Qué significaba esto? Bueno, hermano, esto era demasiado peligroso. ¿Por qué? Porque negaban la necesidad completa de Cristo, la suficiencia de Cristo estaba en juego, hermano. Es como que Cristo no era suficiente para salvarnos y la gloria de Dios se iba a perder. ¿Por qué? Porque íbamos a añadir obras humanas. Entonces, ellos decían, tienes que creer en Cristo, pero también tienes que seguir los ritos de Moisés para poder ser salvo. Ese era el ultimátum que ellos llegaban. El motivo por el cual Pablo escribió esto es porque se llenó de pena cuando se enteró que los gálatas se estaban creyendo en este mensaje, cuando ya Pablo les había dicho. Gálatas, hermano, fue uno de los primeros frutos del misionero el misionero Pablo y Bernabé. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, decidió escribir esta carta, hermano, al pueblo que tanto amaba. Debía declararles nuevamente la doctrina de la gracia soberana en toda su sencillez y gloria. Brevemente, entonces, la ocasión que impulsó a Pablo a escribir esta carta fue la siniestra y hasta un cierto punto exitosa influencia que tenían estos cristianos judaizantes. El propósito de la carta era entonces, hermano, el propósito por el cual Pablo escribió Gálatas era neutralizar este peligro. Este error que por medio de neutralizar este error, pero enfatizando el glorioso evangelio de la libre gracia de Dios en Cristo Jesús, que es la justificación solo por la fe y sin las obras de la ley. Este era el motivo por el cual Pablo escribió esta carta. Entonces, ya entendiendo esto, tenemos que ver el primer capítulo. ¿De qué trata? Bueno, Pablo trata de defender su apostolado con autoridad, porque una de las cosas que hacían los cristianos judaizantes era menospreciar a Pablo. ¿Por qué menospreciaban a Pablo? Bueno, Calvino dice que si ellos atacaban a Pablo y si ellos decían que el apostolado de Pablo era humano, entonces su mensaje era humano. Entonces ellos atacaban a Pablo diciendo que no era un verdadero apóstol. Pablo se defiende en este primer capítulo de Gálatas y Pablo dice que su llamado fue de origen divino. Por eso que en el primer versículo ustedes van a ver y dice Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué Pablo es un apóstol? Bueno, porque Pablo también fue enseñado directamente por el Señor mismo.
Pablo fue comisionado por el Señor mismo. El Señor mismo enseñaba a Pablo directamente. Él se le aparecía a Pablo. Pablo dice que le enseñó acerca de la cena del Señor y muchas cosas más, ¿cierto? Entonces, si los apóstoles fueron llamados y comisionados y anduvieron con Cristo, Pablo también lo fue. Entonces, Pablo estaba diciendo, mi apostolado es de origen divino y por lo tanto mi mensaje también es de origen divino. Él fue enseñado, comisionado directamente por Cristo. Entonces, todo lo que estaba Pablo enseñando fue la revelación del mismo Señor. En el capítulo 2, Pablo relata que subió a Jerusalén. Pablo se estaba establecido en Antioquía, que era la parte sur de Galacia. Pablo sube a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, porque eso era otra cosa que hacían estos cristianos judaizantes. Ellos menospreciaban a Pablo comparándolo con los apóstoles que se anduvieron con Jesucristo y que eran líderes de la iglesia en Jerusalén. Ellos decían que esos apóstoles sí tenían reputación comparado con Pablo. Los líderes en la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, era Pedro, Juan y Jacobo. Pablo dice que cuando subió a Jerusalén, hermanos, él se reúne con estos líderes y les pone su mensaje para ver si había una diferencia. La sorpresa es que no había diferencia. El mensaje que estaba dando Pablo era el mismo mensaje que se estaba dando en la iglesia de Jerusalén y el mismo mensaje que estaban dictando los apóstoles. Antes bien de ser reprendido por los apóstoles de Jerusalén, Pablo más bien reprendió a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba actuando con hipocresía, hermano. Pedro actuaba de una forma con los gentiles cristianos y de una forma con los judíos cristianos. Y Pablo le dice, ese comportamiento no es digno del evangelio. ¿Acaso tú no sabes que todos somos justificados por la fe, tanto judíos como gentiles? Entonces imagínense ustedes, Pablo, en vez de recibir una exhortación por los apóstoles que estaban en Jerusalén, él fue el que reprendió a Pedro. Entonces esto le da más veracidad al evangelio que estaba predicando Pablo. Y no solo eso, sino que cuando Pablo subió también a Jerusalén, él se llevó a Tito. Y Tito era un gentil, hermano. Y Tito estuvo con los apóstoles. Y los apóstoles no obligaron a circuncidarse a Tito. Y esto Pablo también se lo está transmitiendo a sus lectores de Gálatas. Entonces Pablo le está dando en estos dos primeros capítulos, hermanos, prueba de que su mensaje estaba bien, de que su mensaje estaba de acuerdo con lo que estaban dando los apóstoles en Jerusalén. Y entonces Pablo también está diciendo que su mensaje es de origen divino. Realmente era la fe en Jesucristo el único medio para justificar al pecador. En el capítulo 3, hermanos, vemos ahora que Pablo utiliza preguntas retóricas. Les dije que preguntas retóricas son preguntas donde las respuestas están claras, ¿cierto? Y Pablo le hace una pregunta que se puede usar actualmente. ¿Y cuál es? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto es llevarlo al sentido común. Pablo le estaba abriendo los ojos a los Gálatas. Y nosotros esta misma pregunta se puede aplicar hoy día. Hermanos, nosotros estamos acá como creyentes, sirviendo a un Dios vivo. ¿Es porque lo merecíamos? ¿Es porque Dios nos dio una recompensa? Pues la respuesta también es no. Fue por la fe, por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces Pablo viene y le dice a los Gálatas, ok, empezando entonces por el Espíritu, van a terminar con la carne. O sea, ustedes fueron llamados por gracia de Dios por medio de la fe y ya fueron agradables a Dios por eso. Y ahora, ¿cómo pretenden agradar a Dios por circuncidarse? Eso no tiene sentido. Ustedes están agradando a Dios ahora por la carne. Pablo le está diciendo, tan necios son, tan insensatos, como que ¿por qué no piensan? Ese es el diálogo que está haciendo Pablo con ellos. Oh, Gálatas insensatos. Y la palabra es más fuerte porque la palabra es como estúpido. ¿Cómo pueden ser que sean tan estúpidos? Esa es la palabra. Pablo continúa ahora en el capítulo 3, el que acabamos de leer, desde el 9 en adelante. Y ahora Pablo está utilizando las escrituras, hermano. Pablo está utilizando ahora la historia de Abraham, una historia que es bastante conocida. Bueno, Abraham, aún sin yo ser creyente, yo había escuchado de Abraham. Abraham, su historia es universal. ¿Por qué se conoce a Abraham? Por el padre de la fe.
¿cierto? Entonces Pablo está utilizando para defender la justificación por la fe la escritura, pero del Antiguo Testamento, ¿cierto? El Torá, el libro judío, que es conocido como la ley y los profetas. Abraham es usado por Pablo para decir que el hombre es justificado por la fe y no por la circuncisión. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios llamó a Abraham, le dio una promesa. ¿Cuál era la promesa que Dios le dio a Abraham? Le dijo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Le hago una pregunta. ¿Cuál es la simiente por la cual Dios iba a bendecir a todas las naciones? Cristo. Esa era la simiente. ¿Qué dicen los versículos? Esto también quiero aclararles hoy. Su Biblia tiene una letra o unos versículos a los cuales hace referencia en el Antiguo Testamento. ¿Cierto? La tiene en toda su Biblia. Pablo está utilizando esa referencia del Antiguo Testamento, o sea, está trayendo ese versículo del Antiguo Testamento para aclararle a los lectores. Es como que Pablo le está diciendo: miren, tengo evidencia de lo que dice el Torá, de lo que dice el Antiguo Testamento, de lo que yo estoy diciendo es verdad. Y aquí utiliza el Génesis 15:6 y utiliza el Génesis 12:13. ¿Qué dicen esos versículos? Bueno, ahí dice que cuando Abraham escuchó la promesa que le dijo el Señor, creyó en esa promesa. ¿Cierto? Y después que continúa diciendo en esos versículos, dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, hermano. ¿Qué significa esto? ¿Abraham fue justificado por la circuncisión o por la ley de Moisés? No. ¿Fue por qué? Porque creyó, hermano. Creyó en la promesa del Señor, de que en su simiente iba a bendecir a todas las naciones. Fue por fe. ¿Sabes que después de 200 años, no recuerdo, después de 70 años, si no me equivoco, hermano, lo sabía, pero creo que es eso, fue circuncidado. Y después de 200 años más, fue que llegó la ley de Moisés. O sea que antes de la circuncisión y antes de la ley de Moisés, ya Abraham había sido justificado. ¿No es increíble cómo Pablo está utilizando la escritura para dar defensa a la justificación, que es por la fe nada más, sin la sobra de la ley? Ya con esto ya desarmó a todos los cristianos judaizantes, ya con este versículo. Pero él continúa disparándoles. Él dice: bueno, y muchos se pueden levantar y decir: ok, pero Abraham no fue justificado porque ahí no se menciona a Cristo, ¿cierto? Solamente dice que Abraham creyó y fue justificado. Bueno, los comentaristas dicen que el que no quiera ver a Cristo en este pasaje es porque simplemente no lo quiere ver. Porque cuando dice que Abraham creyó en esta promesa, significa que creyó que él iba a tener un hijo que iba a bendecir a todas las naciones, y ese hijo era Cristo. E incluso el mismo Señor Jesucristo, discutiendo con los fariseos, le dice a los fariseos, este es el versículo, Cristo hablando a los fariseos, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Imagínense lo que está diciendo Cristo a los fariseos: Abraham vio mi día y se gozó de ver mi día. Estaba diciendo que Abraham ya tenía conciencia de que iba a venir el Cristo, y Abraham se estaba gozando de que algún día iba a venir esa simiente, ese Redentor y ese Salvador. Los fariseos le preguntaron, le dijeron: tú no tienes ni 50 años y vas a decir que has visto a Abraham. ¿Y cuál es la respuesta grandiosa de nuestro Señor? Antes que Abraham, yo soy. Pues así es, Abraham también confió en Cristo. Y fue esa promesa que justificó, el creer en esa promesa fue lo que justificó a Abraham. ¿Verdad que es maravilloso? La escritura es buena cuando nosotros la entendemos. Entonces, Pablo utiliza estos versículos, la historia de Abraham, de una manera positiva y para decirle a sus lectores que es la fe la que justifica. Ahora vamos a nuestro pasaje, ahora sí vamos a hacer introducción a nuestro pasaje, y nuestro pasaje empieza desde el 10 al 12, pero ahora Pablo utiliza una forma negativa, hermano. Utiliza la ley de una manera negativa pero santa. Dice el 10, volvámoslo a leer.
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es importante resaltar la palabra todos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oye, usemos el sentido común, vamos a nosotros estar dependiendo de las obras de la ley si la palabra misma dice que estamos bajo maldición. Quiero que ustedes puedan ver la referencia que hace Pablo del Antiguo Testamento allí. ¿A qué versículo hace referencia Pablo allí? Deuteronomio 27. 26. Estas mismas palabras están en Deuteronomio. Continúo diciendo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, en una sola, no, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Empieza el versículo 11, otra referencia al Antiguo Testamento. Esta vez hace referencia a qué versículo del Antiguo Testamento? Habacuc, un profeta menor, Habacuc. Y dice, y que en el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Continuamos con el 12, otra referencia al libro de Levítico. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Hermanos, estos tres versículos que le acabo de leer son versículos que aparecen en el Antiguo Testamento. Uno en Deuteronomio, otro en Levítico y otro en Habacuc. Empecemos con el versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en las cosas maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos al contexto del Antiguo Testamento. Están los israelitas pasando el Jordán, ¿cierto? Se les dice al pueblo de Israel que hayan representantes en dos montes. 6 representantes de las tribus en el monte Gerizim, creo que se llama así, no sé si se pronuncia así, Gerizim, que iban a dictar las bendiciones. Y 6 representantes del pueblo de Israel, de las tribus de Israel, que iban a dictar las maldiciones. Y ellos iban a pasar a la tierra prometida. Están 2 montes, uno iban a leer las bendiciones, otro iban a leer las maldiciones. Está pasando el pueblo y los que están en el monte Ebal están redactando o diciendo las maldiciones. Y empiezan a decir, maldito el que no honra a padre y madre, maldito el que el que hace mal a su prójimo, maldito el que acepta soborno, el que acepta cohecho, maldito el que le hace mal a su prójimo ocultamente. ¿Y sabe en qué termina cada oración? El pueblo que iba pasando tenía que decir, amén, que así sea, que todo lo que tú estás diciendo se haga. Y la última oración que dicen cuando está pasando el pueblo de Israel, ¿sabe cuál es? La que acaba de citar Pablo. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas de la ley para hacerla, y todo el pueblo tendría que decir amén. Esta es la cita que está utilizando Pablo. Es como Pablo diciéndole, hermanos, ustedes no se dan cuenta que ustedes podrán circuncidarse, pero eso no significa que ustedes van a cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento dice que tienes que cumplirla toda. O sea, el hecho de que tú puedas cumplir algo de la ley, como la circuncisión, no significa que tú la estás cumpliendo. Y si no la estás cumpliendo, según lo que dice el Antiguo Testamento, eres una persona que está bajo maldición. Pablo le está diciendo, abran los ojos, ¿cómo ustedes quieren depender de la ley? Moisés está amarrando, hermanos, tanto a judíos y a gentiles bajo maldición. Eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo lo utiliza muchísimo en el libro de Romanos. Pablo primero lleva a que el hombre sea culpable a través de la ley. Quiero que ustedes se den cuenta que ustedes están bajo maldición porque no pueden cumplir todas. Tú puedes hacer algo, pero todas no las puedes hacer. El hecho de que tú puedas hacer algo de la ley no significa que tú puedas cumplirla toda. Realmente haciéndolas, en realidad no la cumplían. Esto era un mensaje también para los judíos. Ellos mismos le parecieran que estaban en las obras de la ley, porque era algo que se jactaban los fariseos, ¿cierto? Nosotros cumplimos la ley, pero ellos realmente eran fingiendo, hermanos. Y esto pasa también en nosotros.
Nosotros a veces queremos aparentar una santidad, y no digo que no tenemos que perseguir la santidad, porque es nuestro deber como cristianos, pero a veces, más allá de lo que se ve por apariencia, a veces hay un fingimiento, una mentira, estamos fingiendo. ¿Por qué? Porque no podemos contradecir al Señor. El Señor dice que nadie puede cumplir la ley, y esto es una realidad, hermano. Si hubiera una persona fuera de Cristo que pudiera cumplir la ley, hermano, Cristo no hubiese venido. Porque esta persona le estaría dando esperanza a todo el mundo de que pueden cumplir la ley de Dios y que puede ir a entrar en el cielo sin necesidad de Cristo. Pero Cristo vino precisamente por eso, porque nadie puede portarse bien, nadie puede cumplir la ley. Entonces Pablo está diciendo, dése cuenta, el que no puede cumplir toda la ley está bajo maldición. No hay ninguna persona aquí en la tierra que pueda cumplir la ley. No somos capaces, hermano, de purificar un corazón. Entonces la pregunta que puede levantarse es, hermano, ¿y entonces para qué Dios mandó toda esa ley? ¿Cuál era el propósito real de la ley? Ciertamente la ley se dio para recordar al hombre, hermano, nuestra obligación de vivir en plena santidad. Eso es una realidad. Dios dio su ley y dijo, este es mi carácter. Yo quiero que ustedes cumplan con eso. ¿Es malo la ley? No, los malos somos nosotros. Pero hermano, el propósito de la ley era otro. El propósito de la ley era conducirte a Cristo. El propósito de la ley era mostrar tu maldad y que tú pudieras ver a Cristo. Pablo dice que la ley era un ayo, una nodriza, una niñera que te tenía que conducir a Cristo. No que tú buscaras perseguir una justicia por medio de ella. No, la ley no era eso, hermano. La ley era un medio para llevarte a Cristo, para conducirte a Cristo, a fin de que siendo salvo por gracia, tú puedas vivir en gratitud. Puedas vivir en una vida de libertad y en armonía con la ley de Dios. Eso es lo que quería Dios. Que la ley expusiera tu maldad y que tú fueras y clamaras por el Señor. No puedo cumplir la ley, ayúdame. ¿Cómo puedo ser justo? Y que tú después en agradecimiento amara la ley de Dios. Yo creo que esto es lo que pasa en nuestra vida si hoy somos verdaderos creyentes, ¿cierto? Que sabemos que somos malos, pero vemos que el carácter de Dios es santo y deseamos, ahora nos duele el pecado, porque sabemos que el carácter de Dios es bueno y santo. Qué diferente fuera el mundo si todos pudiéramos cumplir la ley de Dios, ¿cierto? Hermanos, continuamos con el versículo 11. Y Pablo dice, y porque la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Deberíamos hacernos una pregunta y que el texto responda. Si la ley no puede quitar la maldad ni nuestros deseos pecaminosos, no puede destruir el pecado que hay dentro de nosotros, entonces ¿cómo nosotros pecadores podemos recibir la bendición de Dios? A saber, ¿cómo podemos ser justos, hermanos, delante de la presencia de Dios? ¿Qué nos responde el texto? Por la fe. Por la fe. El justo, por la fe, vivirá. Entonces, no podemos ser justos delante de Dios ni recibir la bendición que Dios nos da. Pero ahora Pablo vuelve a citar un pasaje del Antiguo Testamento y es Habacuc. Hermano, desde el Antiguo Testamento, no solamente por medio de Abraham, nos dio a conocer que somos justificados por la fe. Ahora también parece ser que en Habacuc también se menciona que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo podrá conseguir aquella vida verdadera, rica y plena? ¿Cómo puede el hombre conseguir la paz y la bendición de Dios? ¿Cómo puede el hombre gozar de dulce comunión con Dios? La respuesta la dice el texto, el justo por la fe vivirá. Y como cita un versículo del Antiguo Testamento, ¿qué nos da a entender esto? Bueno, hermanos, que tanto en la antigua como en la presente dispensación, el mensaje de Dios era claro, el justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento el justo vivía por fe, y en el Nuevo Testamento, actualmente, nosotros tenemos que vivir por fe. ¿De qué trata el pasaje? ¿Por qué Pablo cita a Habacuc? Ahora hay que repasar qué estaba pasando a Habacuc.
Es un libro que es muy bueno leerlo, es un libro que es de preguntas y respuestas. Habacuc hace su primera pregunta y le dice, Señor, ¿cómo tú siendo tan bueno tolera tanto la maldad? ¿Cómo es posible que en el pueblo judío hayan personas que están debilitando tu ley? Los sacerdotes no se comportan como tienen que comportarse. Y tus ojos son tan santos. ¿Cómo es posible que tú permitas que el pueblo judío se comporte así? La respuesta que le da Dios es, tranquilo, yo voy a mandar a los caldeos o a los babilónicos para que sean castigados los malvados. Pero parece que a Habacuc no le gusta esa respuesta. Y Habacuc dice, Dios mío, pero ahora ¿por qué tú permites que los caldeos, que son un pueblo gentil, que son un pueblo extranjero, castigue a un pueblo que es más justo que ellos? O sea, nosotros somos judíos, nosotros tenemos la religión verdadera. Ahora, ¿cómo tú vas a traer a un pueblo extranjero para que nos castigue? La respuesta de Dios es esta. Es como diciéndole esta, Habacuc, yo voy a castigar a todos los pecadores, y de hecho todos somos malos. Y después viene, pero tranquilo, el justo por la fe vivirá. Dios va a castigar a toda la humanidad, pero hay una alternativa, y es que la fe. El hombre que se justifique o que crea en el Señor, vivirá. Ese es el pasaje que está utilizando Pablo del Antiguo Testamento y vuelve a resaltar, el justo por la fe vivirá. Utilizó Abraham, utilizó Deuteronomio, ahora está utilizando el profeta Habacuc para decir y para defender que el justo por la fe vivirá. Hermano, esta palabra del justo por la fe vivirá es una palabra que también se usó para iniciar la reforma. Hermano, hace muchos años la Iglesia Católica Romana, porque hay que decirlo, vendía la salvación, hermano, por medio de indulgencia. Hasta que un mismo sacerdote de ellos, Martín Lutero, pudo descubrir que el justo por la fe vivirá. Que no había falta comprar la justicia, hermano, sino que está gratis solamente por creer en Jesucristo. Ese era el mensaje, el justo por la fe vivirá. ¿Acaso no notan ustedes también que es maravilloso, hermano? ¿Acaso no nos sentimos nosotros indispuestos o imposibilitados de ir al cielo? Y que cuando ustedes puedan escuchar esta palabra, el justo por la fe vivirá, ustedes tengan esperanza. No, hermano, si algo que hace Dios es ayudarnos a entendernos a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos que no tenemos oportunidad para entrar al cielo. Pero ahí va a haber un consuelo, y es que el justo por la fe vivirá. Pablo continúa en el versículo 12 y empieza a decir una cita de ahora del Antiguo Testamento en Levítico. Y dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Vean cómo empieza Pablo aquí ahora este versículo y dice, y la ley no es de fe. Es como que estas cosas no pueden mezclarse. Está la ley y está la fe. Estas son dos cosas que no pueden mezclarse. Es como que existieran dos caminos para buscar la justicia. Está la ley y la fe. Si ustedes quieren empezar y depender y descansar en la sobra de la ley, es ustedes querer tener un boleto para entrar al cielo. Ustedes quieren que le paguen un salario por ustedes cumplir la ley, ¿cierto? Eso es lo que Pablo quiere decir en este versículo. El que hiciera esta cosa vivirá por ella. Ustedes quieren una recompensa, un salario. La ley en esta forma viene a ser lo opuesto de la fe, porque la ley te va a llevar a tener una recompensa. La fe solamente quiere algo que solamente Dios te da, un regalo. Las dos cosas no pueden ser combinadas. Depender de la ley, hermano, es depender de uno mismo. Esto es fácil. Depender de la ley, depender de ti, es depender de las obras. Todo esto es lo mismo. Si tú quieres depender de ti para salvación, si tú quieres depender de la ley, déjame decirte que tú estás poniendo la salvación en ti. Y el mensaje de la Escritura, desde el Antiguo como el Nuevo Testamento, es claro. No hay mérito en el hombre. Es en la fe en Jesucristo. ¿Sí? Ejercer fe, ¿sabe qué significa? Confiar en Dios y confiar en Jesucristo. Hay que considerar entonces estos dos caminos, hermano, por los cuales el hombre procura tener la salvación. Y la ley y la fe no pueden mezclarse. Por eso Pablo está diciendo, si tú quieres ser justificado por realizar los estatutos y las ordenanzas de la ley,
tienes que recordar esto. El que las haga, pero el que las haga todas, vivirá por ellas. Ahora ve y trata de hacer las obras de la ley, a ver si puedes. En cambio, el hombre que confía en Dios, y yo creo que Dios dice este versículo en Levítico, también los comentaristas lo dicen, que lo dicen más que nada para consolar al pueblo, para decirle, porque esta referencia que hace Pablo aquí empieza con una oración muy bonita. Es Dios diciéndole y le dice, habla a los hijos de Israel y dile que yo soy Jehová su Dios. Cumplan mis mandamientos. Yo, Jehová. Es como diciéndole, ok, yo como Dios soberano tengo la autoridad de decirle a ustedes cómo se tienen que comportar. De qué es lo que yo deseo de cada ser humano. Pero también como Dios fiel y conocedor de todo, sé que ustedes no pueden cumplirlo. Por eso yo los voy a ayudar y los voy a sostener y los voy a fortalecer. Y también quiero darle gracias a ustedes para que sean salvados. Y la gracia que Dios está mostrando es la fe en Jesucristo. Hermano, el tema principal, lo mencioné en la introducción, el tema principal del libro de Gálatas es la justificación por la fe. Pero ¿sabes cuál es el propósito de este libro? Que el Señor se lleve toda la gloria. Él no quiere darle ni un poquito de espacio al ser humano. El propósito de este libro y de cada sermón que vaya a dar del libro de Gálatas es que Dios tome su lugar y poner el hombre en su lugar. Dios se va a llevar toda la gloria, Dios va a ser adorado y Dios va a ser alabado. Si somos creyentes hoy, Dios va a ser glorificado en nosotros porque nosotros vamos a alabar y adorar a Dios por toda la eternidad, por haber tenido misericordia de nosotros y no darnos el pago que nos corresponde por nuestros actos. La palabra dice que bienaventurado aquel quien no inculpa de pecado. Dios ya no nos inculpa de pecado. Y hay esa doble imputación. ¿Sabes quién sí cumplió la ley, hermano? Jesucristo. Y esa obediencia perfecta que tuvo Él es dada a nosotros solamente por la fe. Ahora Dios no ve como que si nosotros fuéramos cumplido la ley, porque confiamos en su Hijo Jesucristo. Hermanos, todos nuestros pecados son perdonados. Y Dios va a ser glorificado por eso. Y nosotros, si es el caso, nosotros vamos a adorar y alabar a Dios por toda la eternidad, porque Él nos justificó por medio de su Hijo Jesucristo. Pero también está el otro lado, que si no eres un creyente, también déjame decirte que Dios va a ser glorificado en ti, pero esta vez con justicia y con ira. Porque cuando Dios castigue a los que no son creyentes, pues son condenados todos aquellos que son incrédulos, que no confían en el Señor Jesucristo y que se aferran a sus propias obras, buscando ese boleto para entrar al cielo, un boleto que yo no sé cuándo lo van a conseguir porque es imposible. Dios también va a ser glorificado sobre aquellas personas porque no creyeron en su Hijo, en la gracia, en el regalo gratuito que Dios le está dando a los pecadores. ¿Y cómo va a ser glorificado en los que no son creyentes? Bueno, en justicia y cuando Dios derrame su ira santa. Una ira santa porque no creyeron en su Hijo Jesucristo. ¿Y sabe qué va a pasar? Según el libro de Apocalipsis, se van a levantar los santos y los creyentes alabando a Dios porque Dios castigó a los pecadores y a los malvados. Entonces no endurezcamos nuestros corazones, hermanos. Estoy finalizando con esto. Descansemos en las obras del Señor Jesucristo. Procuremos arrepentimiento y no depender de nuestras propias obras. Ese es el mensaje del libro de Gálatas. Sigan confiando en Jesucristo, hermano. Como creyentes se los digo, yo tengo 13 años por la misericordia de Dios caminando con el Señor y les digo, es necesario confiar diariamente en Jesucristo. Si hay algo que hace el pecado, es alejarnos del Señor, hermano. Pero el pecado está perdonado en Cristo Jesús y no eres justificado por tus obras, eres justificado únicamente, exclusivamente por la fe en Jesucristo y por lo que hizo Cristo en ti. No vean a más nada, sino a Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. Señor, Dios mío, cuánta gracia necesitamos para que estas verdades, Señor, permanezcan en nosotros. Ayuda a ser una iglesia que persevere en tu evangelio, mi Señor. Si los Gálatas que fueron enseñados por Pablo estaban desviando su mirada de Cristo y querían buscar la salvación por medio de obras, mi Señor, nosotros también estamos propensos a caer de esta verdad. Por eso pedimos misericordia, mi Señor. Ayúdanos a recordar constantemente el Evangelio y la justificación por fe
sin las obras de la ley. Te pedimos perdón, mi Señor, cuando a veces pecamos en no confiar en Cristo. Perdón porque a veces queremos entrar al cielo por nuestras propias obras. Pero tú dices que bienaventurado todo aquel que tú no inculpas de pecado, mi Señor. Gracias por no pagarnos conforme a lo que merecen nuestros actos, sino por darnos gracias en Cristo Jesús. Bendito sea, Señor. Estamos eternamente agradecidos por darnos la entrada al cielo y todo por la fe en Cristo. A ti pedimos que nos sigas ayudando, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.